Vale, Y ahora estamos grabando. Todo lo que digamos a partir de ese momento quedará está registrado. grabado. Perfecto. Bueno, quiero presentaros antes de nada, porque la gente ya te está viendo en pantalla, se llama Izaskun, es una compañera abogada y podemos decir que también parte perjudicada de lo que ocurrió en Valencia, de la riada de Valencia, de la Dana de Valencia, del desastre, de la catástrofe que ocurrió el 29 de octubre en Valencia. Ella es abogada y está personada en la causa por un primo suyo que lamentablemente perdió la vida ese 29 de octubre. Llevamos un ratito hablando fuera de cámaras y había cosas que estábamos comentando que me parecían interesantes porque es alguien que en primera persona ha visto lo que ha pasado allí, ¿no? Y me estabas comentando cómo se fueron sucediendo los acontecimientos ese día. Sí. Bueno, pues Begoña, en primer lugar, darte las gracias por prestarme tu espacio y darme la oportunidad de explicar pues cosas que quizá en los medios habituales, por no decir normales, porque esto yo creo que ya es más normal que de lo que la gente piensa, pues bueno, darme la oportunidad de poder explicar un poco la visión que tenemos otras familias que no estamos en ninguna de estas asociaciones que se llaman mayoritarias y que sí que tienen voz en los medios de comunicación, tanto en prensa como en televisión, porque sobre todo nuestro mensaje pues no parece interesar mucho porque nosotros entendemos que hay una serie de responsables de toda esta tragedia que no se están investigando ni se van a investigar, puesto que la instrucción pues, bueno, se ha limitado de una manera tan brutal que únicamente se va a investigar a las dos personas que hay ahora mismo en calidad de investigadas en el procedimiento y en su caso el señor Mazón, si pues el escrito que se ha elevado al TSJ de la Comunidad Valenciana pues da el visto bueno y se puede hacer esa instrucción, ¿no? Entonces, pues nada, eso, agradecértelo en primer lugar y bueno, ya si quieres, pues entro un poco a comentaros la situación. Creo que la situación que vivimos, cualquier persona que ha estado un poco al día sabe cuál es. Yo en mi caso, pues como te estaba comentando fuera de cámara, yo vivo en Valencia capital, pero mi familia política, mi pareja vive en Massanassa, que es un pueblo que está al ladito de Catarroja, además lo cruza el Barranco del Pollo. Toda su familia vive en Catarroja, él trabaja en Catarroja y yo pues he vivido en primera persona en la situación de estas dos poblaciones porque yo a los 3 o 4 días de suceder esto pues yo accedo a la población para poder ver en qué situación estaba él y me encuentro pues un verdadero caos, una ciénaga gigante, millones de coches amontonados, un olor a putrefacción muy fuerte, una humedad muy extraña y bueno, pues el barro hasta la rodilla, ¿no? Y como todos sabéis, pues aquí no había nadie ayudando, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que estábamos comentando por ir un poco en orden cronológico. Tú Sí, ese día, el día que se desencadena todo, el 29 de octubre, ¿tú dónde estabas? pues mira, yo estaba en Valencia porque yo trabajo aquí en Valencia, vivo en Valencia y bueno, pues aquí hacía un día pues un poco nublado, había llovido muy poquito, 4 gotitas, el chirimiri este típico. Y bueno, yo estoy en Valencia y mi pareja, que trabaja en Catarroja, pues me empieza a mandar unos vídeos sobre las 5:30 de la tarde en el que el Barranco del Pollo, que cruza precisamente Catarroja, pues estaba desbordando. Yo no lo había visto nunca, la verdad. Y él me dice, bueno, no te preocupes porque esto es la típica barrancada, ya lo he visto otras veces, pues nos llegará el agua al tobillo y poco más, ¿no? La cuestión es que 10 minutos después me manda otro vídeo y lo que era un poco de agua empezó a ser ya una cantidad de agua más grande porque ya subía por encima de los bordillos de las aceras. El siguiente vídeo, que ya habían pasado entre el primero y el tercero 20 minutos, ya el agua hacía oleaje, me refiero. Iban los contenedores flotando, la gente ya tenía dificultad para andar, tenían que ir sujetándose. Y ya el siguiente vídeo que me manda, pues ya le digo, bájate de la furgoneta porque se te va a llevar el agua con la furgoneta. Entonces él ya bajó, tuvo ya que bajar por la ventanilla porque la presión del agua no le permitió abrir la puerta. Y bueno, subió en un primer momento en un banco de piedra, pensando qué iba a hacer porque cada vez subía más el agua. No, me decía, es que no sé de dónde viene tanta agua. Esa era su frase, no sé de dónde viene tanta agua hasta que decidió subirse en una caseta de la 11, que es lo que te comentaba,
pero entre que se lo pensaba y no se lo pensaba, la caseta de la 11 pues se la llevó el agua y no tuvo más opciones que subirse en una especie de sombrajo que hay justamente enfrente de la iglesia de María Madre en la avenida Rambleta de Catarroja, y ahí estuvo hasta que sobre igual las 4, las 5, las 6 de la mañana, no sabe tampoco la hora porque se quedó sin batería en el móvil, pues consiguió bajar porque ya el nivel del agua había bajado, y bueno, pues ya lo que se encontró de camino a su casa pues fue gente buscando a sus familias, gritos, gente totalmente desubicada y montones de coches, de basura. Él durante este tiempo, claro, supongo que hablaría contigo por teléfono. Claro, hablamos hasta aproximadamente las 10 de la noche, que él ya se quedó sin batería, además de que no había muy buena conexión, perdieron la conexión, estuvieron mucho tiempo además en estas poblaciones, además sin otros servicios básicos, sin internet. Y bueno, yo a partir de las 10, él me dijo, no te preocupes, yo estoy bien, pero claro, cuando a ti te está mandando fotografías en las que tampoco hay luz, Begoña, porque recordemos que era octubre, anochece antes y ya a las 7 de la tarde no hay luz. La única luz que tenían era la de los propios coches que bajaban por la Rambla, encendidos muchos de ellos. Entonces esa era la única luz que tenían. Llega a ver a gente en ese momento, porque claro, es un momento de agonía, sobre todo al principio, cuando ves que está subiendo el agua, de gente, ¿qué hacía la gente? Claro, supongo que habría pues intentar ayudar, porque eso sí que, mira, se me pone la piel de gallina, porque me contó algo que no sé si contar, porque es un poco fuerte, la verdad, pero lo puedo dejar en que vio fallecer a una persona. Fue bastante fuerte para él verlo. Y bueno, la gente pues intentó salvarse. Ellos, al final, encima de este sombrajo había más gente. Entre él y otro chico bajaron varias veces para subir a un señor, además, que el hombre se agarró a una farola y dijo, no, dejadme aquí, que yo no, estoy operado de la cadera, yo no puedo subir. Y entre los dos consiguieron subir a este hombre. Además, me consta que fue a buscarlo a la oficina donde él trabaja para darle las gracias. Consiguieron salvarle la vida. Y ahí al final creo que empezaron siendo 3 o 4 y creo que me dijo que acabaron siendo 12 personas las que estaban ahí arriba intentando guarecerse del agua. Sí. Claro, la gente intentaba ayudar desde los balcones. La sensación que tengo es que hemos visto muy poco en televisión en comparación con lo que yo vi a primera hora en redes sociales. Quizá por eso a algunos nos sorprende, la cifra es enorme de fallecidos, pues una cifra alarmante de gente, pero yo pensaba que iba a ser más gente, porque yo las imágenes que vi esa noche, yo estaba a punto de dormirme y entré en Twitter y de repente empecé a ver un vídeo de una mujer, digo, esto no es España. O sea, yo pensé, esto es una española que vete tú a saber dónde está y ha perdido el barco. Yo pensaba que estaba en el océano, estaba una mujer subida como en una especie de árbol, apuntando a la nada con el teléfono y pidiendo ayuda a la gente de Twitter. Y la gente de Twitter estaba llamando a los servicios de emergencia y yo decía, ¿pero esto qué es? Y yo, como que de esto que estás como medio dormido y dices, esto no es verdad, esto debe de ser una mujer que es española, que vete tú a saber dónde está. Y justo en ese momento, un amigo que es camionero me mandó un audio llorando, diciéndome, mira lo que está pasando, tal. Y yo ahí dije, madre mía, claro, ¿dónde está la gente? Es lo primero que pensamos todos. Yo, mira, Begoña, te puedo decir, yo tengo 44 años, yo no había visto esto en mi vida. Sí que es verdad que, bueno, aquí yo recuerdo que mi madre sí que nos contaba la riada, porque ya era pequeña y recordaba, porque mi madre ha fallecido, que mi abuelo les decía a ella y a mi tía, mirad, que esto igual no lo volvéis a ver cuando el agua cruzó toda Valencia, ¿no? Y inundó Valencia ahí. Eso es lo último que habíamos tenido, por lo menos yo, como conocimiento de un desbordamiento tan fuerte, ¿no? Aquí en Valencia, de hecho, ese día, si no llega a ser por las redes sociales y en mi caso porque mi pareja me estaba mandando estos vídeos, pues no nos hubiéramos enterado, porque aquí en Valencia, además de que no llovía, no nos enteramos de nada porque el cauce nuevo del río Turia pues asumió todo el agua y por tanto la ciudad de Valencia no notamos nada. Sí que es verdad que nos quedamos sin metro porque lo que es la torreta de control estaba en Paiporta y quedó totalmente destruida. Entonces, en Valencia estuvimos un tiempo sin metro hasta que se pudo pues poner otra torre de control, pero lo que es bajar a la calle, todo estaba normal, podías circular, no había ningún problema.
Problema venía cuando pasabas al primer pueblo desde Valencia, que es Castellaro Liberal, hacia el sur, hacia Alicante, que ya ahí te dabas cuenta que parecía que estabas en otra, incluso en otro país, ¿no? Ya no en una ciudad distinta, sino en un país diferente, porque llegó un momento además que no nos dejaban pasar tampoco. De ahí que tanta gente pasara andando, porque no se dejaba pasar con los vehículos. ¿Que no se podía? Vale, no se podía, pero mucha gente, muchos periodistas entraron. Rubén Gisbert entró, Iker Jiménez entró, Ángel Gaitán entró. Te quiero decir, muchos entraron. ¿Por qué no dejaban entrar? Yo no lo sé, pero piensa mal y acertarás. Entonces, aquí lo que pasó fue que nos ahogaron porque el agua que vino fue la equivalente a 4 ríos Ebro, no se avisó a la población y, aparte de no avisarse a la población, cuando ya pasó todo, no vino nadie a socorrernos. Hasta el punto de que hubo gente que apareció viva días después, encerrados en sitios donde habían conseguido estar de alguna forma suspendidos hasta que alguien pudo abrir y sacarlos. Es decir, que aquí durante días hubo gente pasando calamidades porque no vino nadie. O sea, aquí queremos el mantra de que aquí se mandó a la UME y, hombre, en una extensión de terreno desde el interior de Valencia hasta el litoral, que mandarás en un primer momento, 3 o 4 días después, 500 efectivos, pues eso salías a medio efectivo por zona afectada, porque eran pueblos y pueblos y pueblos, Begoña, totalmente destruidos. Esa es la realidad. Las imágenes son desoladoras, insisto, yo creo que a lo mejor por el respeto a la sensibilidad de la audiencia no las ponen en televisión, pero insisto, o sea, yo he visto imágenes de coches que dices, esa gente ya no está viva. Esa gente que iba en ese coche y que de repente se van por ahí, esa gente ya no está viva. Mira, o sea, yo lamentablemente he tenido que ver bastantes vídeos de gente que está personada en la causa y son terroríficos. Solo te puedo decir que yo el primer día que llego a Catarroja, que es el pueblo donde vive la familia de mi pareja, las montañas de coches, había fincas que la montaña de coches llegaba al balcón del primer piso. Pero eran calles y calles y calles, o sea, era algo dantesco. Yo ya te digo que no había visto algo igual en mi vida y creo que no lo volveré a ver, espero, nunca más, porque era todo. Y ya verlo impacta, pero estar aquí y el olor que hacía, la sensación de humedad, la cara de la gente, era un escenario muy duro. Y es que ya no solamente fueron esos días, es que nos tiramos muchos meses rodeados de basura, rodeados de montañas de coches, de cementerios de coches, que nadie venía a retirar. Y bueno, pues ahí estaban hasta que, bueno, se ve que la presión también de muchas personas en redes sociales, pues hizo que pusieran un poco el turbo y fueran limpiando, porque es que era vivir en un estercolero. Y te lo digo así de claro. Y entre tanta desgracia colectiva, una desgracia que os impacta directamente a vosotros como familia, Sí, porque tú en esta causa representas los intereses de tu de primo. mi familia, sí. Bueno, de tu familia, de tu primo que lamentablemente perdió la vida ese 29 de octubre. ¿Quieres Sí. compartir qué fue lo que ocurrió? Sí, sí, pues mira, os comento un poco. Mi primo, ante todo esto, ¿no? Pues yo tengo, bueno, yo tengo una tía, mi tía Cristina, que le mando un beso muy grande desde aquí, con la que tengo una relación, pues casi es como mi madre, ¿no? Es una hermana de mi padre y bueno, yo pues la quiero mucho. Entonces, siempre que me pasa algo, pues es la primera persona a la que acudo, ¿no? Cuando pasa esto, que no sabía nada de mi pareja, pues le escribo y le digo, tía, no sé nada de Pablo, estaba trabajando, estoy preocupada porque no sé si le ha pasado algo, no podemos entrar, he intentado entrar, no me han dejado pasar y bueno. Y me dice, pues mira, no te lo vas a creer, pero yo no sé nada de Luis. Su hijo. Y le dije, pero, claro, mi primo Luis. Y digo, pero ¿que dónde estaba, no? Y me dice, pues mira, estaba volviendo del trabajo. Y me dijo que venía para casa, que estaba muy cansado, que no iba a cenar. Dice, y ya no coge el teléfono y no ha vuelto a casa y no sabemos nada de él, claro. Mi primo, pues, trabajaba en una empresa que forma parte de una UTE que cumple un contrato del Ministerio de Transportes, concretamente en demarcación de carreteras.
Ese día mi primo entraba como siempre, él estaba en turno de mañana, entraba a las 7 de la mañana y tendría que haber salido a las 3 de la tarde. Entonces, él entra a las 7 de la mañana, sabemos, porque además, Begoña, que es lo que te comentaba ayer un poco por WhatsApp, nosotros tenemos la inspección de trabajo que solicitamos para la empresa porque mi primo, aparte de que no debería de haber estado en esa furgoneta, tampoco tendría que haber salido a trabajar, ¿no? Entonces solicitamos una inspección de trabajo porque aparte por parte de la empresa pues tuvimos no solamente evasivas, sino más de una cuestión que se nos dijo que no era cierta, ¿no? Como incluso se llegó a negar que mi primo iba en la furgoneta cuando mi primo iba y volvía al trabajo con esa furgoneta de la empresa, ¿no? Bueno, pues nosotros iniciamos esta inspección. Nos ha costado mucho tener esta documentación. Yo esta documentación la consigo la semana pasada porque la Generalitat me la facilita después de solicitarla por escrito, porque hace unos meses, por poneros un poco en antecedentes y no desvariar en datos que a lo mejor creo que sabéis y yo me explico y me voy un poco por los cerros de Úbeda. Mi primo, cuando son las 3 de la tarde, que él tiene que en principio volver a casa por la A3, que es una de las autovías que va a Madrid, que es de las más afectadas, porque además ahí recordemos que se paró también la vía del AVE, pasa por ahí, y es una de las zonas donde hubo más de un fallecido, no solamente mi primo, y además un montón de coches, mucha gente que se salvó de milagro. De estar a 1 kilómetro arriba o abajo, pues hubo una gran diferencia, ¿no? Bueno, pues mi primo volvía, se supone que a las 3, pero cuando él vuelve a la base a las 3, que está en el Rebollar, en Requena, población donde prácticamente nace todo el problema por las lluvias que ahí sí que habían caído y que recogió el barranco, ¿no?, del Pollo, entre otros. Bueno, pues le mandan a hacer otra asistencia, ¿no?, ir a ver en qué situación se encuentra otra zona de la autovía, concretamente en Siete Aguas, ¿no?, que está muy cerca de esta zona. Entonces, él y un compañero van allí, mi primo hace unas fotografías y unos vídeos que nosotros tenemos porque él estos vídeos los manda a un grupo de WhatsApp que tiene con unos amigos del fútbol. Y bueno, vuelve a la base, vuelcan toda la información a la plataforma del Ministerio de Transportes, es decir, que el Ministerio de Transportes sabía perfectamente la situación de la A3 y no la cortó, no cortó la A3, es decir, a las 11 de la noche la gente estaba atrapada en la A3 porque a nadie se le ocurrió cortar la A3. Si a mi Por favor, primo... incide en este punto, porque este amigo que te he comentado, que es camionero, me ha hecho mucho énfasis en esto, incide en esto, porque esto es importante. Pues mira, yo te voy a incidir además con la documentación que tengo de la propia Inspección de Trabajo, del acta de infracción, que si quieres luego hablaremos también de esto porque es bastante importante. Mira, el inspector de trabajo, que la verdad que ha hecho un trabajo bastante arduo con esta empresa, ha ido hasta en 4 ocasiones a la sede, al COEX, que se llama, que es el centro de explotación. Lo primero que hay que decir que este centro de explotación, Begoña, es propiedad del Ministerio de Transportes. Así lo dice el propio inspector en el acta de infracción que nos ha facilitado la Generalitat, porque la empresa recurrió el acta de infracción. Luego te contaré por qué la Generalitat ha anulado este acta de infracción. Luego te explicaré un poco también los motivos que claman al cielo. Y bueno, en este documento que se nos facilita, se confirma que el centro COEX sector V2, que es el que estaba mi primo, se informa de las incidencias de la red de carreteras al Ministerio de Transportes y Sostenibilidad como mínimo desde las 12:28 del mediodía, en el que ya hay un pequeño corte por inundación en la Nacional 3, en el margen izquierdo de la autovía A3, luego a la 1:03, a la 1:36, hasta que se indica que a las 23 horas es cuando se produce el corte de la autovía por inundaciones. Es decir, que desde buena mañana, que se sabía además, es que solo hay que ver las imágenes que además son públicas de la cadena valenciana Punt, que ya desde las 9 de la mañana se estaban sacando imágenes de toda esa zona
además la UME fue el primer sitio donde acude, a la zona de Requena-Utiel, sale públicamente, lo sabe todo el mundo, el ministerio lo sabe a través del COEX, que es donde trabaja mi primo, y nadie parece ser que lo toma en serio. Pero es que además también es importante decir que, un segundo, porque no quiero decir nada que no sea cierto. Mi primo ese día, 29, vuelca una serie de vídeos porque su trabajo consistía precisamente en eso, en revisar la situación de los puentes, carreteras, todo esto. Vuelca varios vídeos entre las 10:14 y las 15:05 del mediodía. ¿A quién se le vuelca? Al Ministerio de Transportes en esa plataforma. Es decir, que el único culpable es Mazón, pues hombre, Mazón es culpable. Pero digo yo que habría que preguntar al Ministerio de Transportes y también al Ministerio del Interior por qué la A3 y la A7, que son de titularidad estatal, estaban abiertas permitiendo que la gente moviera el coche en esas circunstancias y sin cortar la carretera. Cuando lo sabían, porque es que además, Begoña, que es lo más sangrante, aparte de que el COEX, el centro donde trabajaba mi primo, tenía los avisos de la EMET desde las 6:53 de la mañana y empezó el aviso con aviso naranja, que eso es importante, luego ya fue evolucionando a rojo, pero a las 6:53 de la mañana ya teníamos un aviso naranja. De hecho, os puedo enseñar aquí el mapa. Requena-Utiel está aquí, en esta zona, y ahí ya estaba el aviso naranja. Entonces, no sé por qué mi primo salió ese día a trabajar ya con una alerta naranja, porque ahora te comentaré también que hay un decreto en el que precisamente con alerta naranja y roja se obliga a las empresas, y no es un decreto de ayer ni de antes de ayer, se obliga a las empresas a tomar las medidas precisamente y a modificar los horarios si es necesario para que los trabajadores no se pongan en riesgo en estas circunstancias. Teniendo en cuenta que mi primo trabajaba para demarcación de carreteras en la A3, digo yo que alguien debería de haber puesto alguna medida más, ¿no? Qué barbaridad. O sea, encima la paradoja, querido, que tu primo, precisamente encargado de controlar el estado de las carreteras en esos puentes y demás, sea el principal afectado por estar realizando esa labor. O sea, en el momento en el que a las 3:30 de la tarde vuelca esos vídeos en esa plataforma, ¿no?, que depende del Ministerio de Transportes, sí. y además les manda a sus amigos del fútbol esas imágenes, es a partir de ese momento en el que ya se pierde el contacto con él todo el... No, a ver, yo ahora te comentaré un poco cómo fue ese camino, ese íter, ¿vale? Simplemente por acabar con esto, también en el acta de infracción se hace constar que el COEX, donde trabajaba mi primo, es propiedad del Ministerio de Transportes, y nos dice el inspector algo muy interesante, que es que ese COEX tiene una sala donde hay una serie de pantallas donde se puede ver en tiempo real la situación de las carreteras. Concretamente, entiendo que este COEX, que estaba situado en el Rebollar, recibiría las imágenes de la A3. Es decir, que debería de haber habido alguien en esa sala de control que estaba viendo en tiempo real lo que estaba pasando en las carreteras, y se debería de haber informado al Ministerio de Transportes y, en su caso, al Ministerio del Interior, para que esa carretera al menos... Yo hablo de la que yo sé, me imagino que en las 7 pasaría lo mismo, ¿no? Se cortara al tráfico. Sin embargo, no se cortó, la gente seguía transitando en lo peor de la dana. Mi primo, por lo que me preguntabas, mi primo se encuentra, o sea, sale de trabajar él ficha a las 17:50, según el acta de infracción, y coge el vehículo y se dirige dirección Valencia. ¿Qué pasa? Que a él le pilla ya todo el colapso de la A3, ya los vehículos se encontraban parados totalmente a esa hora en la A3, hasta el punto de que él sobre las 7 llama a mi tía, o mi tía lo llama a él, no recuerdo ahora quién llamó a quién, pero bueno, la cuestión es que ellos hablan durante esa tarde, en ese momento, en esa franja horaria. Mi primo le dice, mira, estoy en un atasco, estoy muy agobiado, llueve mucho, voy a llegar a casa, me voy a duchar y no voy a cenar porque estoy muy cansado. Eso fue las últimas palabras que habla con mi tía.
Entonces, bueno, a partir de ahí, él manda una serie de vídeos dentro del vehículo donde se ve el limpia a tope y muchísima agua y muchísimas luces de coches, es decir, estaba totalmente parado en medio de la autovía y ya no sabemos nada más de él hasta que el día 1 de noviembre lo encontramos. Y digo lo encontramos y no lo encuentran porque, un poco enlazando con lo que comentaba al principio, y como creo que ya cualquier persona que está bien informada sabe, aquí no vino nadie a ayudarnos, pero ni para buscar a nuestros muertos. Porque a mi primo lo encuentran sus amigos, porque pasan los días, la empresa recoge la furgoneta, la empresa al día siguiente recoge la furgoneta que se recoge de una forma y en una situación que no te lo comentaré en privado porque me puedo meter en un follón, pero para que tú también me des tu opinión como abogada, viendo las imágenes, qué es lo que a ti te parece, ¿no? Pero bueno, aparece la furgoneta, a mi tía no le dan explicaciones, más llaman a mi tía de muy malas formas a decirle que mi primo ha abandonado la furgoneta, se ha ido con sus cosas y no ha dicho nada, o sea, algo increíble. Pasan las horas, no sabíamos nada, nadie sabía nada, la policía llamaba a mi tía para saber si sabíamos algo, o sea, el mundo al revés, hasta que unos amigos suyos del fútbol, estos chicos que habían estado interactuando por WhatsApp con él, contratan, perdón, alquilan unos vehículos de estos todoterrenos, sabiendo más o menos el punto kilométrico donde él se había quedado, acuden a esa zona y lamentablemente lo encuentran debajo de un árbol, totalmente desnudo, con una chaqueta fosforescente colgada de un árbol a modo de señal, y ya es a partir de ahí cuando se llama Guardia Civil, y Guardia Civil, pues bueno, no sabemos si levantó el cadáver o no, cómo se hizo el levantamiento, porque otra de las cosas también llamativas y sorprendentes es que no hay ni un levantamiento de cadáver de ninguna de las víctimas, incluida la de mi primo. El expediente que había en Requena, en el juzgado de Requena de mi primo, creo que tenía 13 páginas, entre las que se encontraba la fotografía de su DNI, la fotografía de lo que encontraron de sus pertenencias y 4 cositas más, pero nada de levantamiento de cadáver, ni cuándo se había encontrado, nada absolutamente. Y bueno, pues a partir de ahí, la desconexión absoluta, la desidia absoluta de todos, de la empresa, de la administración, y búscate la vida para intentar saber qué ha pasado, ¿no? Cómo ha fallecido tu familia. ¿Qué edad tenía tu primo? 45 tenía. Jo, qué joven, qué pena, qué pena. Claro, estoy pensando en la gente que estaba, pues como tu pareja, que al fin y al cabo que puedes ver gente, aún en la oscuridad, Sí. pero no me quiero ni imaginar lo que tuvo que ser para toda esa gente que quedó en mitad de una carretera sin poder ni siquiera comunicarse con el que tienes a 2 metros. Eso tuvo que ser, yo eso no lo quiero ni pensar porque no lo puedo entender. Y lo que tú dices, la desidia de la administración, hay un problema, estarás de acuerdo conmigo o no, que es el tema de la descentralización de competencias, que aquí en el tema de la data lo hemos visto mucho. Los balones fuera que se tiran desde el gobierno central a la comunidad autónoma. Sí. Claro, este melón habría que abrirlo más. Porque claro, tú estás hablando del Ministerio de Transportes, de la Red Nacional de Carreteras, luego están las competencias de la propia comunidad autónoma, las alertas, la prevención, que poco se ha hablado de la prevención, porque yo creo que muchas vidas se podían haber salvado antes, pero tampoco se ha hablado de la inacción, de homicidio por inacción, por omisión, de toda esa gente que pudo salvar su vida. O sea, yo me quiero imaginar la angustia de tanta gente, y no quiero meter el dedo en la llaga porque hay familiares detrás, pero ¿quién te dice a ti que si no hubieran actuado con unas horas de diferencia, gente que estuvo esperando a la intemperie colgada de un árbol, pudiera haber salvado su maldita vida? Y es que de esto no se ha hablado. De esto no se habla ni se va a hablar, Begoña, porque ya alguien, quien sea, se ha encargado de articular un relato que acople a intereses de alguien también, no vamos a dejarlo ahí en alguien, ¿no? Para salir airoso de esta situación. Pero tú que eres abogado igual que yo, sabes que la ley en general da la solución para saber quién tiene que hacer qué en cada momento. O sea, creo que no hay que innovar, creo que no hay que hacer grandes cosas más que si eres abogado, si eres juez,
pues es ir y buscar en la ley quienes tienen responsabilidad. Efectivamente, aquí pasaron varias cosas que no solamente se produjeron el día 29, porque la instrucción, sabes, que se ha centrado en el día 29 y el envío del S-Alert, ¿no? Esto es lo único importante. Sí. ¿Y dónde estaba Amazon? Claro, es lo único. ¿Pero y lo demás? Muy bien. Entonces, aquí creo que hay muchas cosas que tratar y son lo que yo he intentado hablar con mucha gente. Me he hecho algún vídeo que he subido a TikTok, tienes opiniones luego para todos los gustos, pero lo que es real es que lo que no se puede decir es que la competencia exclusiva es de la comunidad autónoma, por mucho que el Estatuto de Autonomía diga que tiene competencia en protección civil. Porque la protección civil, y esto no es que lo diga yo, es que lo han explicado los peritos y los técnicos que han venido a sala a declarar, lo han dicho claramente, la protección civil, hay una concurrencia de competencias. Los primeros que tienen competencia en protección civil son los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos, por la Ley de Bases de Régimen Local, que es una legislación nacional, tienen una serie de obligaciones que las tienen que hacer por sí mismas o a través de las diputaciones provinciales, que son los planes de emergencia, los planes contra inundaciones, los planes contra incendios, etc. Aquí hubo un perito que vino a declarar, que se llama Chema Gil, que mucha gente lo conocerá porque ha salido bastante en Cuatro, en Horizonte, en programas de Cuatro. Este hombre, junto a un compañero, son expertos en emergencias, hacen un informe y en ese informe lo primero que te dicen es que se han encontrado la barrera del propio ayuntamiento al que han llamado, sea el que sea, para pedir precisamente esos planes, si están hechos, si no están hechos. Los alcaldes son los directores de esos planes. Los alcaldes, el día 28... Lo he dicho yo en el canal muchas veces, cuando pasa algo gordo, no es un único responsable, es una cadena, porque si solo dependiera de uno, una concatenación de fallos humanos que se producen, a veces humanos, otras veces del sistema, pero hay que corregirlos. Lo que no puede ser, y ahí es donde quiero entrar de lleno, porque yo creo que es la clave de todo, la instrucción. Sí. Para aquellos que sean profanos en derecho, una instrucción no deja de ser una investigación. El juez instructor no es el que va a poner la sentencia, es el que va recopilando todas las pruebas y de manera indiciaria dice, yo creo que puede haber delito, pasa a la audiencia provincial o al juzgado de lo penal competente para que determine, después de practicarse la prueba en sede judicial, si merece una condena o no la merece. Pero es que yo lo que estoy viendo aquí, y que es una queja que yo he escuchado, sobre todo de Rubén Gisbert, que se ha desgastado muchísimo con este tema, decir por activa y por pasiva que se encuentran un palo en la rueda cada vez que quieren investigar una línea que no sea lo de las llamadas de lo del S-Alert y lo de Amazon División. O sea, como que no se puede tirar más allá. Yo, Begoña, mira, desde el primer día tuve muy claro que aquí había más de un responsable. Solo había que estar aquí con las botas de agua, que aquí en Valencia llueve una vez al año y poco. Sabes que aquí tampoco es que seamos una tierra que haya grandes lluvias, pero sí que es verdad que en el mes de septiembre-octubre empieza lo que se llama la gota fría, que es lo que ahora se llama Dana, y aquí estamos acostumbrados a que durante ese periodo pues tengamos grandes lluvias, no todos los años, pero es una época en la que pues es más proclive a que tengamos esas situaciones. Entonces, evidentemente, si tú vives en una zona como puede ser Paiporta, Picaña, Catarroja, Massanassa, toda esta zona que además la cruza un barranco, porque creo que la gente que no es de la zona no lo puede a lo mejor visualizar, pero es que, por ejemplo, Massanassa y Catarroja están divididas por el barranco. Hay un puente que cruza el barranco y las dos poblaciones se separan por ese barranco, que es el barranco del Pollo, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de infraestructuras que se tenían que haber hecho, que llegó el dinero de Europa hace mucho tiempo y que no se hizo, entre otras cosas, porque en el año 2018, con el Consejo del Botànic, en el que estaba PSPV, Compromís y Podemos, se dicta la ley de la huerta en la que dificulta precisamente el que se puedan realizar esas obras para sacar el barranco de esa zona y poder, pues como pasó en Valencia, ¿no? Nosotros tenemos el río Turia, que es un jardín gigantesco,
que la gente pasea por allí, va en bicicleta, se hace su picnic, o sea, es un sitio muy guay para pasar un sábado o un domingo, porque el cauce del río Turia está desviado por la V30, ¿no? Entonces, este barranco, en principio había un proyecto para hacer esto mismo, precisamente porque la voracidad del Barranco del Pollo, ya el botánico Cabanillas hablaba de ella hace ya, pero no este año ni el pasado, estamos hablando, creo recordar que era en 1780, cuando ya contaba las inundaciones que provocaba el Barranco del Pollo, cuando nos hablaba de cambio climático y cuando nos hablaba de esta serie de cosas, ¿no? Creo que esto también es importante que la gente sepa que nos están vendiendo lo del cambio climático, pero que la realidad es que este barranco no es la primera vez que se desborda ni es la primera vez que causa muertes a lo largo de la historia. Entonces, los primeros que tenían que haber tomado medidas eran los ayuntamientos, precisamente porque están viendo en tiempo real cómo está el barranco de su pueblo, que cruza su pueblo. Entonces, la alcaldesa de Catarroja y el alcalde de Massanassa, alcaldesa de Catarroja del PSOE y alcalde de Massanassa del Partido Popular, deberían de haber tenido a alguien de Protección Civil revisando cuál era el caudal del Barranco del Pollo. Pero previamente, el día de antes, que tenemos constancia que recibieron las alertas por parte del servicio de emergencias para que supieran lo que venía el 29, no hicieron nada. Si aquí no se están hubiera hecho un imputados, vacío, ¿verdad? No están imputados. no están imputados. Vendrán como testigos. Y como testigos habrá que preguntarles. Claro, yo como abogada no lo entiendo. O sea, no puedo entender que estas dos personas que tienen una responsabilidad directa porque tienen que tener un plan de emergencias no estén imputadas. Imputado no es el culpable, sino que estén investigados. Es que aparte, Begoña, te voy a decir más. En fase 1, nos encontrábamos a primera hora de la mañana, incluso el 28, deberíamos habernos encontrado en situación 1, los que tienen responsabilidad en protección civil son los alcaldes, que son los directores de los planes, y la protección civil. Entonces, estamos preguntando dónde estaba Amazon, que creo que ya tenemos todos claro dónde estaba, ¿no? Pero ¿dónde estaban los alcaldes? ¿Dónde estaba la alcaldesa de Catarroja? ¿Dónde estaba el alcalde de Massanassa? ¿Dónde estaban los alcaldes el día de antes y ese día? Porque la realidad es que donde estaba la gente era trabajando, los niños en las escuelas. Ahí sabemos dónde estaba la gente. ¿Dónde estaban ellos? No lo sabemos. Y luego hay una cosa importante. Estos pueblos tienen casitas bajas, de estas que tienen a lo mejor una altura, la típica casa de pueblo, con corral, ahí vive mucha gente mayor. Lo que tenían que haber hecho los ayuntamientos era haber hecho un mapeo de esas zonas, también de las zonas donde hay residencias de ancianos, porque recordemos que ha habido ancianos que han fallecido como consecuencia de estar mojados hasta arriba durante varias horas y días, y haber hecho un mapeo y haber hecho un plan de evacuación de esas personas para que no se hubieran encontrado en sus casas, porque muchas han fallecido, Begoña, en sus casas, porque tuvimos que oír también a una señora ministra decir que es que mucha gente se ahogó porque no hizo caso. Oiga, pues dígame a ver qué caso se puede hacer, primero cuando no te avisan y segundo cuando no tienes ni siquiera un margen de maniobra. Porque estas personas, mucha gente... Problemas de debilidad. ¿Cuánta gente contó que había ido a buscar a su madre, un señor, y la pobre mujer se subió en la cama y la encontraron casi pegada? O sea, por favor, por favor. Claro. O sea, es que estamos hablando, Begoña, de muchos metros de agua. Es que la gente que no ha estado aquí viendo, mira, es que se me pone la piel de gallina, o sea, la gente que no ha estado aquí viendo la cantidad de agua que había, yo el primer día que llegué, y llegué con botas de agua, porque tengo unas hace muchos años, me llegaba a la rodilla, y era sábado, o sea, esto había sido martes, era sábado, es decir, ya el agua había bajado. Imagina el agua que había, todo eso contando con que además tienes que sumar las cañas que bajaron del barranco, los coches, los trastos, el nivel del agua subió una barbaridad, una barbaridad. Entonces, los pueblos, los alcaldes fueron los primeros que desatendieron a la población y los primeros que faltaron a su obligación de cumplir con la protección civil que les tiene asignada la ley. Eso para empezar. Después vamos con la Generalitat y con el tema de la instrucción, enlazándolo un poco, ¿no? Aquí estamos centrados en dónde estaba Amazon y en el ESALERT. Y si el ESALERT se mandó a tiempo o no, y si el ESALERT no se mandó a tiempo porque Amazon estaba comiendo con Maribel Vidaplana en el Ventor. Vale, vamos a desgranar esto. En primer lugar, yo no seré
quien defienda a este señor, porque este señor ha demostrado ser la inutilidad en la máxima potencia, además de no estar donde tenía que estar. Dicho esto, lo que tiene que saber la gente es que realmente Carlos Mazón no es miembro del CECOPI. Quien dirige la emergencia es la consellera de Justicia y Emergencias, que es quien tiene asignado por ley la dirección de la emergencia. Es decir, que a mí me da igual que estuviera comiendo con una botella de vino o con 2 botellas de vino. El hecho es que no estaba en el CECOPI porque no tenía obligación y porque parece ser que tampoco le importaba mucho si sus vecinos se estaban ahogando. Esa es la realidad. Y me da igual que si el presidente llegó, que me da igual, que no estaba. Que no estaba. Y me da igual los detalles, no estaba. Bien. Dicho esto, ¿qué pasa en el CECOPI? En el CECOPI lo que pasa es que hay una serie de personas, entre las que se encuentra también la delegada del gobierno. La delegada del gobierno, yo esto lo voy a contar, Begoña, sin incumplir ninguna norma ni deontológica ni de secreto de sumario, porque se ha publicado, porque otro de los problemas que hay es que se está filtrando constantemente todo lo que está pasando en sala, incluso antes de acabar la actuación, la declaración, pues se está filtrando en tiempo real. Hay personas que se están dedicando a filtrar, además de una manera interesada, porque no siempre lo que se está filtrando se corresponde con lo que está pasando en sala. Bueno, pues esta persona cuenta en su declaración como testigo, volvemos a lo mismo, como testigo, que ella, pues bueno, llega allí al CECOPI, por la mañana cancela una reunión que tenía con otros delegados de gobierno en Andalucía, porque ve en la televisión lo que estaba pasando en Requena Utiel. Entonces llama a su asesora, le dice que convoque a Seguridad Nacional y convoca a Seguridad Nacional para las 9 de la mañana para tratar este tema. Mi pregunta es, si el gobierno central no tiene ningún tipo de competencia en protección civil, ¿por qué la delegada del gobierno a primera hora cancela su viaje a Andalucía, a esa reunión con el resto de delegados del gobierno, convoca a Seguridad Nacional y acude al CECOPI? Pregunto, si no tiene competencias, no sé, ¿qué hacía allí, no? Entonces esta señora llega al CECOPI, en el CECOPI hay técnicos también, está la consellera, llega la consellera, el CECOPI también hay que decir que se convoca tarde, porque se convoca a las 3 de la tarde para las 5 de la tarde. Ya a las 5 de la tarde mucha gente en la zona de Requena Utiel había sido ya rescatada en helicóptero, ¿no? Mi primo ya había volcado infinidad de vídeos con la A3 totalmente anegada. O sea, te quiero decir que ya a esa hora ya íbamos tarde, ¿eh? Ya íbamos tarde. Entonces, en el CECOPI, ¿qué es lo que sucede? En el CECOPI sucede que ahí, pues, entre unos y otros, pues la casa por barrer. El primer miedo que tiene el CECOPI no es el Barranco del Pollo. Esto también la gente lo tiene que tener claro. El Barranco del Pollo, se empiezan a dar cuenta de qué pasa en el Barranco del Pollo, y esto dicho por todas las personas que han venido a declarar, porque resulta que la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del gobierno y le dice: estoy viendo desde mi ventana cómo mis vecinos se están ahogando y luchando por su vida. A las 7 de la tarde, Begoña. Bien, cuando creo que en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, es un poco impensable que nadie de aguas arriba, de la zona de Requena Utiel, avisará a aguas abajo, que es lo que se ha hecho toda la vida. Los de las aguas arriba avisan a los de aguas abajo. Esto no se hizo. Bien, entonces, todo el problema en el CECOPI se centró en la presa de Forata. Presa de Forata sobre la que tampoco se puede preguntar en el procedimiento ni se puede investigar, porque como no colapsó, pues ¿para qué vamos a investigar? Pero la realidad es que la presa de Forata no está en situación, además de ser una presa que se hubiera roto ese día, estábamos hablando de una lengua de agua de más de 4 metros, hubiera engullido toda la zona de la Ribera Alta y hubiera llegado hasta donde yo vivo, que vivo cerca del mar, en Valencia. O sea, te quiero decir, estamos hablando de que si eso hubiera pasado, los muertos no se hubieran contado por decenas ni por centenas. Hubiéramos hablado de otra cosa. ¿Qué pasa? Que la presa de Forata no se ha roto y la presa de Forata no se investiga. La presa de Forata es de titularidad del Gobierno Central, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Miguel Polo es su presidente. Vino a declarar. ¿Cómo? Como testigo. Como testigo. ¿Vale? Entonces, no vamos a investigar por qué la presa no estaba en condiciones, no vamos a investigar por qué
tuvieron que dejar que la presa se llenara hasta el último de los, antes de que corone, hay una compuerta, ¿no? Según nos explican desde la Pantana de Tous, esa compuerta en época de gota fría se encuentra abierta para que no haya ningún tipo de error humano, ¿no? Pero la verdad es que se dejó llenar porque la compuerta de abajo estaba totalmente inutilizada por falta de mantenimiento. Esa es la realidad, ¿vale? Entonces, hasta ese momento, todo el foco estaba puesto en la presa de Forata, porque si estaban entrando 2.000, estaban solo saliendo 1.000. Entonces, el peligro y lo que avisaron los técnicos de la propia presa fue que en pocas horas, estuvieron dando una franja temporal de las 11 de la noche, iba a colapsar y eso iba a provocar pues la inundación masiva de muchas poblaciones y por ende muchos fallecimientos. Se concentra ahí y es por lo que deciden mandar el S-Alert. El S-Alert no se manda por el Barranco del Pollo y esto la gente lo tiene que saber. Mi primo no fallece porque no mandan el S-Alert por el Barranco del Pollo. Mi primo fallece porque la A3 está abierta y porque nadie dijo cómo estaba el Barranco del Pollo a nadie. Pese a que Miguel Polo sabía cuál era la situación y tampoco dijo nada. ¿Dónde estaba Miguel Polo ese día comiendo? En el Politécnico. Ahí estaba Miguel Polo ese día. Después iría al CECOPI de manera telemática, pero la realidad es que ese día él tampoco estaba donde tenía que estar, estaba comiendo en el Politécnico. Entonces, cuando se manda el S-Alert, la gente también tiene que saber que el S-Alert solo hay que entrar en la página de Protección Civil del Ministerio para darte cuenta que el S-Alert no le llega a todos los teléfonos móviles. Primero, para que te llegue tienes que tener un teléfono móvil. Muchas personas mayores no lo tienen. Segundo, este teléfono móvil tiene que ser un teléfono inteligente. Muchas personas mayores no lo tienen. Pero es que además el teléfono móvil se da la circunstancia que los últimos S-Alerts que ha mandado, que ahora mandan S-Alerts pero como si fuera publicidad de cualquier compañía de teléfono, pues estando en la misma mesa, mi pareja y yo, a mí me llega y a él no le llega. Y su móvil es más nuevo que el mío. Te quiero decir que no es una garantía de aviso a la población el que tú mandes un S-Alert. Desde luego, si lo mandas a las 8 de la tarde, cuando está ya todo el mundo de agua hasta el cuello, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que, claro, luego vamos al contenido del mensaje, porque aquí nos estamos centrando en que si se mandó tarde porque Amazon estaba o no estaba, que la realidad es que quien tenía que haber ordenado el envío era la consellera de Justicia e Interior. Pero luego vamos al debate del contenido del mensaje. El contenido del mensaje, Begoña, podía ser que venía una invasión ovni, que venía una luz de nieve, que venía una riada o que nos invadían, no sé, los yanquis. Podía ser cualquier cosa, porque el contenido del mensaje no te daba ningún tipo de detalle de qué es lo que tenías que hacer. No se acerquen a las riberas, no se acerquen a los barrancos y súbase usted a un primer piso. Pero bueno, desde muchos bandos de ayuntamiento, que los bandos sabes que son estos altavoces que ponen en los pueblos, incluso se alentó a la población a sacar los coches de los garajes. Y esto es así. Claro, entonces mucha gente ha fallecido sacando el coche del garaje. Y luego ya vamos con el gobierno central. O sea, la Generalitat claro que tiene competencia y claro que tenía que haber hecho cosas. Pero digo más, la delegada del gobierno, viendo lo que estaba pasando en el CECOPI, tiene competencia y deber para haber decretado el nivel 3 de emergencia. Porque el nivel 3 lo puede decretar el presidente de la Generalitat o la delegada del gobierno o el ministro del Interior. Son las tres personas que pueden decretar el nivel 3, que hubiera provocado pues que aquí hubiera venido todo el mundo. ¿Por qué no se decretó ese día? Porque según hay un auto de la jueza, del que ya no se puede hablar tampoco, y eso está publicado, por eso lo digo, hubo un acuerdo entre el gobierno central y el autonómico para no decretar el nivel 3 de emergencia. ¿Cuáles son los motivos? Nadie lo sabe. Posiblemente el no quedar en evidencia, como ha pasado con los incendios, que se ha evidenciado que vivimos en un estado fallido en el que cuando la administración tiene que estar, no está. Y luego ya vino la abandonada. Por el tema de política, yo creo que Amazon pensó
que el presidente del gobierno le iba a salvar el culo y al final lo que ha pasado es que no es que le ha salvado el culo, es que ha tardado en dimitir y al final él solito es como que ha asumido Sí, sí. la responsabilidad del asunto con una dimisión tardía, porque tendría que haber dimitido al Una principio. dimisión a medias, porque sabes que sigue siendo Pues, diputado del Corts, claro, sigue siendo aforado y por eso ahora se ha solicitado su investigación ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, porque este señor ha dimitido como presidente, pero ha conservado su acta de diputado del Corts. O sea, claro. él todos los días de pleno, pues llega allí, se sienta y aprieta el botón. Me imagino que tampoco lo van a dejar ya intervenir en ninguna ocasión, pero bueno, este señor se sienta ahí y cobra un sueldo público. Claro, el problema de todo esto es que es un tema, que es un tema muy mediático, obviamente, Uh -huh. y supongo que al igual que yo, pues tendrás dudas razonables sobre la separación de poderes en este estado en el que vivimos. Totalmente. Y cuando llegas a tocar determinados temas que afectan a políticos de primera línea, a los jueces, y no voy a insinuar porque no lo pienso así, simplemente creo que una cosa es prevaricar y otra cosa es, dentro del arbitrio que tiene el juez, ver un poco qué es lo que opina la masa social e ir tirando un poco por donde opina la masa social. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Y yo creo que en este caso a la jueza o a la juez instructor que lleva este asunto, yo creo que es lo que le ha pasado. No sé si habrá sufrido algún tipo de presión, no tengo ni idea, pero no se puede entender, yo no he visto cosas semejantes en mi vida, que una jueza que lleva a cabo la instrucción, que tiene la obligación legal de ser ella misma la que lleve la investigación, delegue esas funciones en su marido, que es juez de otro juzgado que no tiene nada que ver con este asunto. O sea, son cosas, son irregularidades que se están dando en este procedimiento que, aunque no tuvieran una incidencia real en la futura sentencia, yo como abogada creo que vician el procedimiento de nulidad de actuaciones. O sea, yo creo que esto debería de volverse hacia atrás. No sé en qué quedará la querella que presentó Rubén Gisbert, pero yo veo aquí un vicio, pero brutal. O sea, brutal, porque además hay audios que se aportan con esa querella en la que se escucha a este señor intervenir, a este juez. Eso no puede ser. O sea, el juez instructor es el que le toca en ese juzgado, por reparto, no su marido porque ya está muy agobiada. Pero ¿esto dónde se ha visto? Además, este juzgado, que es un juzgado de los que antes llamábamos mixtos, cuando pasa todo esto, pues se pone un juez de refuerzo, es decir, instrucción 3 o sea, bueno, la sección civil de instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza 3, que es como se llama ahora, tiene una jueza, creo que es jueza, que está llevando todos los asuntos que no tengan que ver con el tema de la DANA. O sea, la juez que está instruyendo la DANA única y exclusivamente está dedicada a este procedimiento porque es un procedimiento pues muy, muy gordo. Pero la realidad, Begoña, es que yo como familiar, ya no solamente como abogada, pero como familiar, no entiendo por qué nos está investigando los alcaldes, por qué nos está investigando la delegada del gobierno, que no hizo absolutamente nada, por qué nos está investigando Amazon de antes. Claro, a Amazon no se le puede investigar porque estamos hablando de una persona forada que no puede ser investigada por un juzgado de instrucción. Eso la gente lo tiene que entender. Y luego, tampoco se va a investigar el papel del Ministerio de Transportes en el caso de mi primo, ni se va a hablar del Ministro del Interior, que también podía haber decretado el nivel 3 y no lo decretó. Tampoco se va a investigar por qué durante días estuvimos aquí total y absolutamente abandonados, que a mi primo lo encontramos 4 días después. Y digo, y repito, lo encontramos porque no vino nadie a buscarlo, lo buscó su familia y sus amigos, igual que al padre de Mary, igual que a muchísimas personas que encontraron a sus familiares. Luego está la gente que tuvo a su familiar, como Juanjo, varios días en casa, tuvo a su madre fallecida en su casa, buscando ayuda a ver quién podía llevarse a su madre, que llevaba 2 días muerta y la tenía en casa. Begoña, es que es muy fuerte. Entonces, claro, ¿por qué no se va a investigar? Esto es el tercer mundo. Lo de la Dana de Valencia demostró que vivimos en un estado fallido. Luego lo confirmamos con los incendios. ¿Tú sabes lo que es que la gente estaba haciendo sus necesidades en bolsas de basura? Que la gente no tenía agua corriente, que no tenían luz, que no podían salir a la calle. Que aquí estuvimos viviendo gracias a la gente voluntaria
y a la solidaridad de la gente que vino a traer comida, a traer agua, gente como el chef José Andrés que puso un montón de puestos y preparaba comida caliente. Así se estuvo durante mucho tiempo. Y esto tampoco se va a investigar, pero ya no digo porque la gente que no pudiera abrir el grifo porque no había agua, no. Es que te estoy hablando de gente que ha estado atrapada pidiendo ayuda hasta que ha fallecido porque nadie ha ido a buscarla. Entonces, ese fallecido, ¿por qué se tiene que contabilizar como que la culpa exclusiva es de la Generalitat? Cuando la realidad es que es de la Generalitat por no avisar y es del resto de administraciones por no ir a atender a esa persona y a socorrer a esa persona. Pregunto. Entonces, todo esto, ¿por qué no se puede investigar? Porque ya se ha decidido de antemano que lo único que se va a investigar es el día 29, que todas las muertes casualmente se produjeron el mismo día, a la misma hora, porque eso es otra cosa sorprendente, tanto forense, para decir que todos han fallecido el mismo día, a la misma hora. Como el accidente a las 12. Como el accidente de Adamuz, que dijeron que habían muerto todos en el acto cuando se ha demostrado que es mentira. Es que ahí lo ves. Claro, entonces, no, pero bueno, es que da igual que hayan muerto días después, hombre, no da igual. No, no da igual, la responsabilidad no es la misma. Es que la responsabilidad no es la misma. Pues esto hay gente, Begoña, que yo creo que es bastante fácil de comprender. Oye, sin ideología, o sea, una cosa totalmente objetiva. Creo que es fácil de entender para cualquier persona. Pues hay gente que te dice que no. A mí hay gente que me dice que si yo sé más que la juez. Hombre, no es que yo sepa más que la juez, pero yo estoy viendo cosas que no me parecen ni medio normales. Y abogada, el que más conoce el asunto no es el juez, al juez se lo explicas. El que más conoce el asunto es el abogado, ya te lo digo yo, porque es que el que se empapa de todo y el que le explica al juez junto con los peritos la situación o los hechos. Y claro, y es que aparte hay una cosa muy importante que la gente también tiene que saber, y esto lo explicó muy bien en sala este perito, Chema Gil, porque la protección civil se rige por varios principios. El de concurrencia es uno y el siguiente es el de subsidiariedad. Es decir, la protección civil está montada como una muñeca rusa, por poner un símil fácil de entender, ¿no? Entonces, cuando un sistema falla, tiene que activarse el siguiente. El problema es que aquí el primero falló, no se activó el siguiente, también por tanto falló, y el siguiente tampoco se activó. Y aquí fuimos como pollos sin cabeza. Entonces, me hace gracia, el otro día viendo la comisión de investigación donde intervino Rubén, me hace gracia el diputado del PSOE diciendo que, bueno, que la indignidad, que las víctimas, que, perdone, indignidades que sus diputados estuvieran en Madrid el día 30 de octubre, mientras que aquí estábamos de agua hasta el cuello y buscando a nuestros fallecidos, estuvieran en el Congreso de los Diputados dándole al botón para votar el asalto a Radio Televisión Española, donde se puso a una periodista que decía que el juez Peinado tenía 2 DNIs, a 100.000 euritos al año. Y eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, que esas personas tengan la poca vergüenza de hablar de la labor que hizo el otro o el de la moto, porque si ellos hubieran estado, no habría habido que constituir ninguna asociación, ni habría hecho falta que la gente viniera andando con palas, con cubos y con botas, y ni que toda España estuviera mandando comida, agua, guantes, desinfectantes, lejía. Que yo he tenido aquí en mi casa un centro logístico de gente que me mandaba cosas aquí a través de una fundación de Madrid, por mediación de una amiga mía, y nos lo estaban mandando aquí y mi amiga y yo lo distribuíamos en la zona. ¿Eso hubiera hecho falta si la administración hubiera estado? Voy a conectar un momento porque se me acaba la batería y no quiero cortar la charla. Vale. Sí, porque de repente yo es que lo tengo conectado porque no me fío ni un pelo del portátil. Lo voy a conectar porque me da miedo que de repente se corte. Uy, a que no me llega ahora desde aquí el cable. Esto lo cortaré luego. ¡Hola! Ya roto. Esto acaba de caer, es un vaso que acaba de caer con toda el agua. Esto lo cortaré en edición. Vale. Porque... ¡Ay, ya me acabo de cortar el dedo! Bueno, estupendo. Mira, me acabo de cortar el dedo. Pues mira a ver que no se te haya quedado ningún cristal, porque eso si no... Te voy a tener que despedir en 10 minutillos máximo porque vale. Tengo que llevar al niño a la guardería. Ay, Dios, lo que estoy sangrando. Espera un segundito. Yo ya te lo agradezco, el rato que me has dado, te lo agradezco mil, de verdad. Ay, Dios mío, un segundito,
Y yo que además soy tan aprensiva con el tema de la sangre. Yo también, yo me mareo. A mí me Ay, ay. dices, tenemos que hacer un análisis y yo como no esté sentada me caigo. Bueno, Soy luego súper aspiraré los cristales. Espero que no me corte ahora con esto. A ver, un segundito, que no me corte ahora un pie. Espera un segundo, que es que estoy puesta de tal manera que no sé si me va a llegar el enchufe. Para aquí. Ay, que me corto. Es que se ha roto en mil cachos el cristal. Ah, sí. Bueno, tengo que aspirar esto antes de entrar al niño, porque estos cristales, bueno, esto luego lo corto. Ay, llevamos una horita. Continúa donde lo has dejado, pero en 5 o 10 minutos. Nada, pues es simplemente eso, que la concurrencia y la subsidiariedad pues, ha generado esto, que como el primero falló, el segundo falló, el tercero falló, y a pagarlo pues toda la gente que nos vimos afectada y las víctimas sobre todo que lo pagaron con la vida. Esa es la realidad. Claro, y esto ha pasado no solo con catástrofes naturales, lo hemos visto en accidentes de avión, lo estamos viendo en el accidente de trenes de Adamuz. Cada vez que algo depende de la administración pública es como que al final la responsabilidad se va dilucidando se va depurando entre unos y otros como varias capas de cebolla y al final la culpa es del sistema, pero la culpa no es de nadie. Las víctimas se tienen que conformar con una responsabilidad civil que en la mayor parte de los casos, cuando se trata, por no decir en la totalidad de los casos, cuando se trata de luchar contra la administración, el mismo que te está dando el pésame te está poniendo obstáculos para incluso pagarte a la víctima. O sea, no computa igual el desaparecido que el que ha fallecido y me he cortado por todos los lados. Le voy a decir a la audiencia que en este rato se me ha caído un vaso, me he cortado y estoy sangrando por todos los dedos. ¿Qué esperpento? Yo si no hago alguna de las mías. Yo desde aquí lo único que puedo hacer, y te lo dije fuera de cámaras, es darte voz. Hoy hemos estado un ratito. Yo te voy a invitar para otro día para que me vayas contando sobre todo lo que está pasando ahora con la querella que presentó Rubén Gisbert, cómo quedará el asunto. Y creo que también somos parte importante los que tenemos esta ventanita de exposición en redes sociales, porque la gente hoy en día ve la televisión, pero también se informa mucho a través de las redes sociales. Y presión social somos todos, no solo lo que dicen en el relato. Mira, Begoña, el martes pasado, sabes que hubo una de las comisiones de investigación que se está haciendo aquí en las Cortes Valencianas y por la mañana yo fui por la mañana y había 3 medios. Estaba Televisión Española, Apunt y La Sexta. Por la tarde, claro, ahí comparecían lo que se han venido a llamar o a elegir ellas mismas como asociaciones mayoritarias. La realidad es que estas asociaciones pues tendrán gente que evidentemente estén representando, pero también es verdad que dentro del procedimiento hay muchas familias que están siendo representadas por abogados anónimos, privados, como puedo ser yo, que no tenemos nada que ver con estas asociaciones ni con la línea que llevan respecto de quiénes son responsables de esta tragedia y de la muerte de nuestros familiares. Eso por un lado. Pues por la tarde, que iba precisamente a comparecer la asociación de Mary, Unión del Pueblo 29, y Juanjo, que es una de las personas que también perdió a su madre, pues no había ni un medio en la puerta. No había nadie. O sea, nadie fue a cubrir la intervención de Mary, ni la intervención de Juanjo, ni a preguntarles nada. ¿Por qué? Porque son personas que, como son polémicas porque no siguen el relato oficial del Mazón Dimisión, sino que ellos, además de Mazón Dimisión, piden la responsabilidad de otras administraciones y de otros responsables políticos que tienen responsabilidad, porque la tienen, le pese a quien le pese, pues no se les da voz, ni a mí tampoco se me da voz. Mira, a mí el día que vino a declarar Maribel Privilaplana, me escribe un periodista con el que yo había hablado el año pasado, cuando pasa esto de mi primo, me invita a un podcast que él tiene, creo que es en Instagram, y contacta conmigo y me dice que ahora trabaja en Televisión Española y que está haciendo como un reportaje por el aniversario de la Dana y que quería contar conmigo para que yo pues expresara mi opinión, ¿no? Entonces yo cuando ya me dijo que estaba en Televisión Española, dije, bueno, le dije, vale, yo no tengo ningún problema, pero tú ya sabes que yo no te voy a estar con el relato de Mazón Dimisión, yo voy a dispararle a todos porque todos tienen responsabilidad y ¿sabes por qué? Porque yo ya en ese día
Y ahí estábamos hablando de pocos días después de que pasara lo de la Dana. Yo ya señalé a varias administraciones. Me dijo, no, sí, precisamente quiero contar contigo por eso, porque me acuerdo perfectamente lo que hablamos, me gusta lo que tú decías. Bien, pasó todo el día, Begoña. Y nunca Llegaron más. las 6 de la tarde y me escribe y me dice, oye, mira, que al final me he ido a Payport a hacer unos planos y ya se me ha hecho muy tarde y ya sí es otro día. Claro, tú ya en el momento que les dices, no voy a entrar con lo del mazón. De hecho, yo salí en 4, salí en Telecinco, fui a Ana Rosa, fui al programa de Nacho Abad, a lo primero de todo esto, ¿no? En la 1, cuando yo me escribieron y les dije esto mismo, yo en la 1 no he salido nunca. Bueno, Nunca, como esto por lo que sea. no es un medio que nos pague nadie, nos paga la plataforma, yo te cedo mi espacio, lo sabes. O sea, Yo te lo agradezco infinito. Fue tu hermano el que me escribió, ¿verdad? Sí, mi hermano José Manuel Tengo me muchos escribió. mensajes, pero para que veáis la gente que me sigue y que ponen comentarios, lo importante que son los comentarios, y cuando veáis un comentario que llama la atención porque quiere llamar mi atención, que yo a lo mejor ese día no veo los comentarios o tardo en verlos, el darle me gusta a ese comentario que queréis que vea, yo lo vi hace 2 días, que fue cuando te escribí. Sí, me dijo que tenía casi 400 me gusta, así que Claro, había pues, tenido bastante interacción. La gente tiene que saber que el creador de contenido, en este caso yo recibo muchos comentarios en las publicaciones, intento leerlos, pero a veces me es imposible o das una pasada. No. Pero yo cuando veo que un comentario tiene muchos me gustas, yo ahí ya presto la atención porque es el primero que me sale, y yo gracias a eso, fue antes de ir por la mañana, que le puse mi correo electrónico personal para que directamente me mandaras un correo, te pusieras en contacto conmigo. Y así es como ha sido. Yo, la gente que me pide ayuda, si lo veo, yo siempre voy a ceder mi espacio, porque yo creo que al final yo le debo mucho a la gente que me sigue, y creo que es una forma de devolvérselo a la sociedad. O sea, el que la gente sepa por lo menos que hay otras visiones diferentes del asunto. Así que te voy a emplazar para cuando tú quieras que haya una novedad en este asunto. O sea, tómate la libertad, tienes mi WhatsApp personal. Vale, Y yo te cuando escribiré. haya una novedad en el asunto, yo aquí verás que esto es muy rudimentario, aquí no hay producción, soy yo cortándome con un vaso, con los focos y tal, pero bueno, lo que pueda ofrecer, y yo creo que la gente, me sigue mucha gente, o sea que esto llegará también a mucha gente. Así que te lo agradezco, te agradezco también a todas las personas que nos vean y que nos estén viendo. Y nada, agradecerte infinito, la verdad, la posibilidad que me has dado de explicar todo esto, de explicar también el caso de mi primo para que se sepa la situación que estamos viviendo, porque no es que la hayamos vivido, es que la estamos viviendo. Tenemos una querella puesta contra la UTE y contra las empresas y contra las personas que enviaron a mi primo a trabajar, que son los responsables de esa empresa. Lo tenemos en otro juzgado porque su señoría consideró que no se podía investigar en la misma causa a la empresa, con lo cual tenemos ese camino también abierto. Yo, no obstante, ayer o antes de ayer, ya se me va el tiempo un poco, presenté un escrito al juzgado de Catarroja con esta información que, ya te digo, hemos tenido recientemente, y porque considero que es importante. Sé también que me van a contestar que no se va a investigar esto, porque me consta que todo lo que sea intentar investigar, ya no culpabilizar, sino en fase de instrucción, investigar, ¿no? A la Administración Central, concretamente al Ministerio de Interior y al Ministerio de Transportes, para que nos expliquen o nos digan por qué las carreteras estaban abiertas y la gente se jugó la vida en su coche, volviendo a casa del trabajo, la mayor parte, como mi primo. Pues bueno, yo lo tengo que pedir. Mi padre decía que la peor gestión es la que no se hace. Entonces, yo, aunque sepa cuál va a ser la respuesta, lo he hecho, la he presentado. También lo vamos a presentar, evidentemente, en el procedimiento que tenemos contra la empresa en Requena. Y bueno, veremos esto dónde deriva. Yo sí que te digo, soy para esto un poco pesimista, aunque soy una persona bastante positiva y me gusta luchar todo hasta el final. Pero sí que creo que vamos a tener muy complicado que se haga una justicia, pero de verdad. Habrá un relato, como tú dices muchas veces, que estoy muy de acuerdo, hay un relato judicial, ¿no? Lo que dice una sentencia o unos hechos probados, pero luego pues está la verdad, ¿no? Y eso es lo que nos va a faltar en este caso. Todo lo que no recurras o todo lo que no hagas, luego no lo puedes invocar en segundas instancias. Es un camino complicado.
a veces se hace justicia. Yo me quiero quedar con eso. Yo lo he dicho muchas veces, yo no creo en la justicia, pero a veces se hace justicia, así que vamos a confiar en esto y vamos entre todos a No darle nos voz a queda esto. otra, no nos queda otra. Ahora estamos en la fase de remar, de intentar sacar esto adelante. Yo además intentaré apoyar a mis tíos en todo lo que pueda, a nivel humano también, ya no solamente jurídico. Y bueno, intentar pues que la gente también sea consciente de que lo que nos ha pasado aquí puede volverse a repetir, porque el no investigar a todos los responsables, lo que lleva aparejado, Begoña, es que esto se pueda volver a repetir una y otra vez a lo largo del tiempo y que no pase Pues nada, porque no se de pura responsabilidad, no se mira qué ha fallado, no se miran los sistemas, se sigue repitiendo la misma dinámica y al final pues nos encontramos con lo que nos hemos encontrado aquí, con lo que nos hemos encontrado en Adamuz, en los incendios, en La Palma y un largo etcétera. Pues muchísimas gracias, Izaskun. A Le ti, das un a beso vosotros, enorme a tu tía de tu porque parte. es la gran perjudicada y un abrazo para ti. Nos vemos en la próxima. Pues muy bien, muchas gracias, te lo agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo.